Bueno, buenos días, gracias por estar acá en este programa que va a inaugurar una serie de programas que queremos hacer desde Mística, Entrenamiento y Gestión, para poder colaborar con vos que sos un profesional de recursos humanos, con vos que sos una persona que tenés una empresita chica y por ahí no tenés a la gente de recursos humanos ahí porque no te da la estructura. Y vamos a inaugurar esto empezando a hablar de algo muy actual, que es la reforma laboral. Ya algo habíamos anticipado, que estábamos armando algo. Pues bien, hoy vamos a poder charlar con un abogado laboralista sobre este tema y ver exactamente la reforma laboral, dónde toca y qué nos modifica en los contratos laborales. Nos acompaña, lo vamos a ir subiendo, el doctor Ramón María Cabrisa. Él es abogado egresado de la Universidad del Salvador en el año 2002. Es profesor de Derecho Individual y Derecho Colectivo del Trabajo en la Universidad Católica Argentina desde el año 2020 hasta la actualidad. Ya ejerce liberalmente la profesión en el Fuero del Trabajo de la Capital Federal desde el año 2002 también hasta la actualidad. Ha escrito, no me lo puso aquí, pero ha escrito algunos papers, si quieren decir, sobre los temas de relaciones del trabajo y de relaciones laborales. Y de la legislación laboral, de derecho laboral, mejor dicho, para decirlo correctamente. Así que con él vamos a comenzar. Bueno, buenas tardes, Ramón, porque lo estamos grabando de tarde. Hola Marcelo, buenas tardes, ¿cómo andás? Todo bien. Con Ramón nos une una amistad de toda la vida de él, que es menos que la mía, y por tanto no vamos a utilizar los términos de doctor y todo eso, sino Ramón y Marcelo como nos va a salir naturalmente, porque no nos va a salir lo otro. De otra manera no creo. Claro, querido Ramón, nos movieron la estantería, o aparentemente nos movieron la estantería con la legislación laboral. Hicieron una reforma a partir de la ley bases, a partir de un decreto que ahora nos dirá si está en vigencia o no, que quedó armado, y de una reglamentación que ya nos cambia muchas cositas o pequeñas cositas que hacen a la relación, al vínculo laboral, para decirlo, creo que es el término legal, al vínculo laboral entre empleados y empleador. Contanos un poquito para introducirnos en el tema y después vamos viendo punto por punto, si te parece. Bueno, en primer lugar, hay una serie de reformas en todo el mundo del derecho, tanto reforma del Estado, reforma del mercado financiero, reformas cambiarias y toda una serie de reformas que, bueno, responden un poco a la impronta que ha querido dar el gobierno que asumió el 10 de diciembre del año pasado. En varios aspectos, en relaciones contractuales, en contratos de locación, pero particularmente lo que nos importa acá es el régimen laboral. El régimen laboral empezó con el famoso DNU 70-2023, que lanzó el gobierno, que era un mega DNU que comprendía distintos aspectos de la vida económica argentina, y puntualmente en materia del trabajo el título cuarto. Ese título cuarto sí introducía una serie de reformas sustanciales en materia laboral, y ese título, bueno, fue cuestionado judicialmente, en primer lugar por la Confederación General del Trabajo. Entiendo que, bueno, originariamente hubo una serie por lo menos se buscó un acuerdo con las entidades gremiales para llegar a alguna forma de reforma, alguna clase de reforma. Ese acuerdo no se concretó en el texto del DNU y eso motivó una acción judicial, un amparo judicial interpuesto por la Confederación General del Trabajo pidiendo la suspensión cautelar del título cuarto del DNU.
El título cuarto es el que reformaba toda la legislación laboral. Eso ocurrió obviamente en feria judicial, en la feria de enero, porque el gobierno asumió en diciembre y entre que asumió y la feria judicial había nada más que 3 semanas hábiles, o sea, 15 días hábiles. Y bueno, intervino una sala de feria. ¿Qué quiere decir una sala de feria? Cuando tribunales no está funcionando, porque está en la feria judicial, hay en turno una sala con 3 jueces que tienen que resolver alguna cuestión urgente, como era esta o alguna otra que pudiera suscitarse. En este primer turno de la sala se suspendieron los efectos del título cuarto. Posteriormente, sobre el fin de la feria, se decretó directamente la inconstitucionalidad del título cuarto. ¿Qué quiere decir? El DNU, en el que es una facultad presidencial a raíz de la reforma de la Constitución del 94, no permite modificar la legislación sustancial, porque es una necesidad y una urgencia. Lo que requiere una necesidad y una urgencia no es algo sustancial. Lo sustancial reclama un estudio, una profundización, un debate más amplio en el ámbito natural de estos debates, que es el cuerpo legislativo. En ese caso, bueno, en este caso se declaró la inconstitucionalidad directamente del título cuarto por violentar la garantía constitucional de la división de poderes, o sea, la división que tiene el poder legislativo con sus funciones legislativas y el ejecutivo que puede legislar de necesidad y urgencia en casos puntualmente que sean de necesidad y urgencia, no reformar leyes de fondo como es la ley laboral. Así que ese título cuarto originariamente está suspendido, fue suspendido primero y decretado inconstitucional después. De un decreto que todavía no está totalmente validado, ¿no? Porque el decreto sí, todavía no ha tenido la aprobación legislativa de la está bicameral. Vigente de hecho, digamos, pero no tiene ni la aprobación ni el rechazo. No, todavía no tiene ni aprobación ni rechazo, con lo cual, bueno, estamos medio con un paraguas, rige sí en otros ámbitos del derecho, como es el derecho financiero, el derecho comercial y otras ramas jurídicas más inherentes a la actividad económica, pero en materia laboral no, tenemos por ahora no está vigente. Y a partir de eso vuelve a salir la ley bases, y en esa ley base se empiezan a introducir un montón de transformaciones o de modificaciones al derecho laboral, ¿verdad? Exactamente, sí, la ley bases, la llamada ley bases, bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, tomando un poco aquel concepto de Alberdi y de sus famosas bases, bueno, los albores del constitucionalismo de mitad del siglo XIX. Y bueno, esta ley se tuvo sanción legislativa el 27 de junio del 2024. Es la ley 27.742. Y fue promulgada en el Boletín Oficial, que es la facultad presidencial cuando el Congreso aprueba una ley, el 8 de julio de 2024, mediante el decreto 592 del 2024. Esta ley bases en materia laboral ha introducido una serie de reformas bastantes, no tan sustanciales, pero sí que eran un poco las que se venían viendo, o que bueno, el armazón legal estaba generando, por lo menos la jurisprudencia del fuero, estaba generando algunos cortocircuitos con lo que es el desarrollo del mercado del trabajo. Por llamarlo de alguna manera no muy feliz, pero... Sí, claro. Evidentemente, más allá de esta reforma, evidentemente hay que ir haciendo adecuaciones porque el trabajo ha modificado sustancialmente. No sé si son estas, pero bueno, eso ya quedará para una lectura más filosófica, si se quiere, ¿no? Sí, la ley 2744, que es la ley de contrato de trabajo, si bien ha sufrido algunas modificaciones, es una ley texto ordenado de 1976, acorde a una realidad industrial distinta. Era una época de una Argentina de pleno empleo, con un trabajo principalmente mecánico y manual, y si bien había procesos industriales más mecanizados, no eran los procesos industriales actuales.
No, sí, las organizaciones han variado en estos últimos 15 años absolutamente, como varió la vida, ¿no? O sea, hoy podemos estar haciendo esto, Ramón, y hace 20 años atrás era impensable que pudiéramos estar grabando esta entrevista en dos lados distintos, ¿no? Con lo cual, por ahí alguna modificación era necesaria, no sé si puntual. Y entonces esta ley bases, ese decreto y hay alguna, después hubo alguna reglamentación más puntual. Hay un proceso de reglamentación en todo lo que es materia fiscal para lo que es la integración de aportes y contribuciones. Antes tuvo que ver lo que se llamó como blanqueo, que era bueno, parte de blanqueo de capitales y parte de regularización de deudas con organismos de previsión social. Este último no tuvo los resultados, o por lo menos no tuvo lo que se esperaba. De hecho, bueno, he recibido varias consultas en la materia, sobre todo por gente que tiene actividades económicas de no grandes tamaños, con lo cual desarrollan su actividad y el costo laboral, el costo de aportes y contribuciones es un costo importante a la hora de pagar un salario, porque Claro. se estima más o menos que es el 50% del salario, más o menos entre los 931, gremios, cuotas de aportes solidarios y demás, da más o menos entre un 47 y un 50%. Lo Sí, cual en una empresa pequeña, un taller o una industria unipersonal o familiar es un costo alto. evidentemente. Hubo sí se esperaba quizás una quita más importante en lo que era intereses, sobre todo moratorios y punitorios, por las deudas de carácter previsional. Si bien la legislación, si bien la normativa lo prevé, pero la verdad es para pagos en una cuota o en muy pocas cuotas. Cuando hay una deuda previsional de cierta envergadura, pagar en 2 o 3 cuotas o en una cuota es complicado. Claro. Sobre todo atendiendo a sectores productivos más chiquitos. Las empresas grandes esos problemas no los tienen. Por lo menos no con aportes y contribuciones. Tienen otra clase de problemática, pero no esta. No, comúnmente las empresas grandes son las que más cumplen, por así decirlo, ¿no? Por lo menos en lo que hace al salario remunerativo. Después Sí, está todo lo otro. Bueno, Ramón, si te parece, podemos ir recorriendo los puntos de cada uno de las modificaciones, digamos. sí, Algunos vamos. puntos, ¿te parece? Hay algunos puntos que son los más álgidos en materia laboral, o por lo menos los que han tenido mayor repercusión mediática, y sobre todo en las distintas organizaciones que intervienen en el mundo laboral. Por un lado, bueno, está el tema de la derogación de las multas, como ustedes bien saben, hasta la vigencia de la ley bases, para el caso de existir una relación laboral que terminara en un proceso judicial y con una eventual condena, los empleadores que tenían a sus trabajadores en clandestinidad registral podían sufrir multas, que estaban principalmente previstos en la Ley Nacional de Empleo, en la Ley 24.013 y en la Ley 25.323. Que bueno, esas dos leyes son dos leyes de la década del 90 que en su momento lo que buscaban era evitar la precarización laboral, imponiendo una serie de sanciones a quienes tuvieran personal sin registración, pero lamentablemente los usos y costumbres y la praxis judicial terminó deviniendo en una forma de incrementar indemnizaciones y de fomentar procesos laborales. Ya, la ley tenía un buen fin, el tema que castigaba con multas altas, las previstas en los artículos 8, 9 y 15, pero por el otro lado no bajaba la carga tributaria para quienes tenían que tener trabajadores registrados o que no los tenían registrados, y si los tenían que registrar les resultaba bastante gravoso. Siempre atendiendo a empresas medianas y pequeñas. Con lo cual teníamos
lo que sería una suerte de doble negativo. O sea, por un lado tengo una presión fiscal muy alta y por el otro lado tengo sanciones que son muy caras. Porque las multas, o sea, no llevan la prescripción normal de 2 años, que es la que prevé la ley de contrato de trabajo, sino que tienen un plazo de prescripción desde la sanción de la ley, que es del 91, con lo cual la prescripción contaba a partir del 89, o sea, del 89 a la sentencia judicial, por todo ese periodo, si era una relación de trabajo muy antigua, cabían las multas, que a su vez llevaban intereses, que fue otro de los grandes temas en discusión de este último año y medio en el Foro del Trabajo. La cuantía de las actualizaciones laborales. Esto era, aunque ya está derogado, a ver si yo lo entendí bien. Esto era para aquellas personas que llegaban cuando rompían el vínculo, llegaban a una instancia judicial y durante el vínculo no habían estado o tenían algunos temas de registro de esa persona como empleado, digamos, y esa era la, frente a eso, además de hacerse cargo de lo que tenían que hacerse cargo por las indemnizaciones, tenían que pagar una multa demasiado alta, ¿no? Sí, básicamente sería eso. Sí, el problema era el trabajador, con lo que se conoce en el mercado como trabajo en negro, que obviamente no es una conducta esperable, no es lo que un buen empleador debe hacer, pero es una realidad que ocurre. Y bueno, o puede ser que estaba totalmente en negro o parcialmente registrado. Sea porque en muchos rubros, por ejemplo, se registra media jornada y trabajan jornada completa, o porque tienen una categoría laboral y están registrados en una categoría inferior, o porque el salario se paga mitad bajo recibos y otra mitad en mano. O directamente se toma un periodo que el trabajador no está registrado y se lo registra con posterioridad. Todas esas eran las hipótesis de deficiente registración. Bien. Y eso Entonces, motivaba sobre eso, donde estaba mal hecho, había una multa y un cargo. Claro. Que no era solo de si la persona tenía 20 años atrás, bueno, desde el 89 para acá, si se habían incumplido esos errores, había que pagar de 89 para acá con todas las actualizaciones y con todas las indemnizaciones que correspondían, digamos. Sí, además de las indemnizaciones habituales, que son la indemnización por despido, integración mes de despido, el preaviso y los rubros de la liquidación final, que eso es lo mismo para cualquier trabajador, se encuentre registrado o no registrado, se sumaba el tema de las multas. Y esas multas iban al Estado. No, iban al bolsillo del trabajador. Ah, bien. Bien. Lo cual motivaba cierto ánimo beligerante por parte de los trabajadores que estaban en litigio y además motivaba a que no se llegaran a acuerdos. Claro. Obviamente siempre los acuerdos dependen de la voluntad de las dos partes y de las necesidades de las dos partes. Tanto el trabajador por resolver el conflicto con relativa premura y cobrar sus acreencias, como del empleador poder resolver el conflicto y seguir adelante, porque bueno, no es sano para ninguna de las dos partes vivir con un conflicto laboral dando vueltas. No. Bueno, Ramón, entonces, ¿ya esto de la multa está cerradito o hay alguna otra cosa que te parece que deberíamos comentar? Simplemente lo que prevé la ley para el caso del trabajo que se encuentra sin registración o indebidamente registrado, es que se le da la opción al trabajador de hacer una denuncia ante el Ministerio de Trabajo o ante la AFIP, y bueno, después la AFIP va a investigar, pero bueno, es un proceso administrativo del organismo de recaudación contra el empleador en el que el perjudicado, que fue el trabajador, no es parte de ese proceso, con lo cual producir prueba en ese sentido para el organismo fiscal es complejo. Quizás, Bien. bueno, habría que haber buscado una solución un poco mejor para perseguir un mal que es el trabajo en negro, porque bueno, el trabajo en negro perjudica al trabajador, eventualmente al empleador y al sistema solidario, porque nuestro sistema previsional y de seguridad social sigue siendo
de naturaleza solidaria, o sea, se construye con los aportes de todos los trabajadores. Claro, por eso cuando yo te preguntaba, sobre el tema de la multa, dónde iba, pensaba que iba al Estado, ¿por qué? O por lo menos parte, para pagar también esos aportes que no se habían realizado en tiempo y forma, ¿no? Pensé que era por eso. No, respecto a los aportes, no. Cuando se llega hasta que se termina un proceso judicial, hay una sentencia que queda firme, la Justicia Nacional del Trabajo tiene un convenio con la AFIP, por el cual, mediante oficio judicial, le notifica que se dictó una sentencia que está firme y que comprende determinados periodos donde no hubo registración laboral. Con esa sentencia firme, la AFIP organiza un proceso de ejecución de aportes y contribuciones. Bien. Pero bueno, eso es recién después de terminado el proceso. Bien, se quedó claro. Bueno, vayamos, así no te robo mucho tiempo, vayamos avanzando en algún otro punto de estos claves. Bueno, otro punto importante también es el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, que ha sufrido modificaciones, sobre todo en lo que refiere a contratos de obra, contratos civiles, profesionales independientes, que bueno, hoy en día muchas de las profesiones liberales, como la mía, o como la de los contadores, arquitectos, médicos, han salido un poco de la órbita de una relación así, de una relación exclusivamente civil, y en el último tiempo fue existiendo una presunción de existencia de trabajo. O sea, lo que decía el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo es que todo trabajo o todo servicio prestado en favor de otra persona se presume que implica un vínculo o una relación laboral, salvo que el empleador o la persona que contrata el servicio demuestre la existencia de otra cosa. O sea, es una presunción que la ley crea en favor de la persona que brinda un servicio y en desmedro de la persona que contrata ese servicio. Lo que ha modificado la ley en este sentido es que los servicios profesionales y servicios de oficios, aunque se extiendan facturas sistemáticas todos los meses y se pague bancarizadamente los honorarios o el valor de esas prestaciones, se presumen que es una relación de naturaleza civil, o sea, una locación de servicio o eventualmente una locación de obra. Por ejemplo, típico caso, los médicos de guardia, sobre todo de empresas que brindan servicios de medicina laboral o guardias en determinados sanatorios que no se cubre con el personal estable y si no se contratan médicos, sobre todo para fines de semana o para sábados, domingos y feriados, que son las llamadas guardias ADOFE en el mundo médico. En ese caso, bueno, antiguamente, o por lo menos con los criterios anteriores a la ley bases, se entendía que había una relación de trabajo en clandestinidad o fraguada mediante una facturación, habitualmente un sistema de régimen simplificado o monotributo. Hoy en día eso cambió y se presume que hay una alocación de naturaleza civil, lo cual es un cambio bastante importante, sobre todo para en varios sectores donde hay una suerte de clandestinidad registral mediante la facturación de servicios. Sí, incluso en algunos estados, ¿no? Sí, es algo bastante común, lamentablemente, en los tres niveles de Estado, tanto nacional, provincial como municipal, y en las empresas del Estado también. Claro, o sea, estamos hablando de casos, no que vos contratás a un arquitecto por un mes, ponele, para hacer una obra en concreto, sino que el arquitecto todos los meses te factura y va a controlar todas las obras que tengamos, no sé, en el transcurso de un año. Antes eso se presumía una relación laboral trucha, digamos, y ahora ya no, se dice, bueno, eso es una relación civil, nada más. Sí, Sería así. exactamente.
Exactamente así es. Bien. Bueno, Bueno, otro de los yo, temas álgidos es el tema de la indemnización por despido ujú, y o sea, la indemnización por despido que está prevista todavía porque está vigente en la Ley de Contrato de Trabajo, el artículo 245, que establece que el trabajador cuando es despedido sin causa se le da a abonar un mes de salario por cada año trabajado o fracción mayor a 3 meses. En el mundo del trabajo, tanto para empleadores como para trabajadores, eso no es un conflicto. O sea, a nivel empresario se asume que es así y se acepta que es así, y los trabajadores saben que si los despiden tienen sin causa, saben que tienen derecho a cobrar eso. Lo que se quiso hacer, aparte que está tutelado en la Constitución, en el artículo 14 bis, que es la protección contra el despido arbitrario. O sea, el despido sin ujú, causa es un acto antijurídico que el empleador puede hacer pagando una consecuencia que es el pago de la indemnización. O sea, el despido, que es arbitrario porque no hay una justa causa que lo motive, genera en el empleador la obligación de pagar una indemnización por todos los daños que ese despido produce. Los daños que ese despido produce es lo que ha dicho la jurisprudencia, que es el artículo 245. Sobre todo cuando hay planteos por daño moral o otro tipo de planteos en situaciones puntuales. Normalmente una empresa tiene un trabajador, o sea, porque, no sé, no está conforme con cómo el empleado trabaja o tiene que reducir costos o no quiere seguir sumando personal con tanta antigüedad o la causa que sea, decide despedirlo, le paga la indemnización del 245, lo preavisa, le paga la liquidación final y lo despidió. El sí, trabajador, el despido sin causa es por decisión propia del empleador, digamos, sin que haya ninguna razón, ¿no? De doloso, alguna situación, algún incumplimiento de los procedimientos o de los procesos o de los reglamentos internos, ¿no? Ahí estábamos hablando cuando hablamos de despido sin causa. Yo decido, exactamente, sí, el 245 básicamente es eso. Después, bueno, están las causales de injuria por despido causado, que bueno, incluso la ley Bases ha modificado el régimen del despido causado, sobre todo para el caso cuando hay medidas de acción directa o medidas de fuerza gremial, cuando el trabajador afecte la libertad de trabajo del resto de los trabajadores que no se adhieran al paro, porque bueno, la medida de fuerza gremial recae en la entidad gremial con personería, o sea, el sindicato legalmente constituido, que tenga la representación de los trabajadores, pero el hecho de adherir a la huelga es un hecho que depende exclusivamente de la libertad del trabajador, es un acto voluntario y libre del trabajador, adherir o no a la huelga, o a la medida de fuerza gremial que la entidad tome en medio de un conflicto colectivo. Otra de las causas que da es que se obstruya total o parcialmente el ingreso al establecimiento o directamente que haya daños a los bienes o a las personas de la empresa, con lo cual ahí estaríamos además en materia de derecho penal. Todas estas ya eran causales de despido anteriormente, o sea, eran injurias suficientemente graves como para motivar el despido con causa, solo que ahora están previstas taxativamente en la norma. Antes eran una construcción jurisprudencial solamente, pero bueno, ahora están tipificadas en la norma. Otra modificación que introduce la ley Bases es la del llamado despido discriminatorio, que es una construcción jurisprudencial también de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el caso Álvarez con Cencosud, y por el otro lado con el caso Pericoli con Colegio de Abogados de la Capital Federal. Ahí ya fueron dos casos donde jurisprudencialmente se definió que era un despido discriminatorio. Porque la ley de contrato de trabajo preveía una serie de despidos agravados, le hace
despedir a una mujer que se encontraba en el periodo de presunción de embarazo, el periodo de presunción para el caso de los trabajadores que habían contraído matrimonio, despedir a un trabajador que se hallaba enfermo, o despedir, por ejemplo, un delegado gremial, que además de ser una práctica desleal, tenía una indemnización agravada. Hubo una construcción jurisprudencial que fue la del llamado despido discriminatorio, tomando un poco los conceptos de la ley antidiscriminatoria, que es una ley de la década del 80, de principio de la década del 80, que hablaba de la obstrucción de los derechos de personas en razón de sus convicciones religiosas, convicciones políticas, sociales, económicas, ideológicas, fisonómicas, bueno, por una cuestión de cuestiones que preveía la ley. El tema que nunca hubo una definición clara más allá de estos dos fallos, directamente ahora la norma lo prevé, con indemnizaciones agravadas dependiendo de la antigüedad que tenga el trabajador, y pone en cabeza del trabajador la prueba de ese despido discriminatorio, cosa que antes no pasaba. Antes bastaba, lo que había hecho la Corte, que bastaba la mera presunción o una serie de indicios que dijeran que el despido era discriminatorio. Y además producía otra situación compleja, que además es lesiva de los derechos constitucionales de los empleadores, que es la inversión de la carga de la prueba. Por ejemplo, si yo despido a un trabajador y lo despedía sin causa, por la razón que fuera, reorganización económica, porque el trabajador no cumplía los objetivos de desarrollo de la empresa en cuanto a productividad, venta o lo que sea, y el trabajador invocaba un despido discriminatorio, se invertía la carga de la prueba, con lo cual el empleador se veía obligado a producir un imposible jurídico que es la prueba negativa. Yo puedo probar que hice algo, pero no puedo probar que no hice algo. Yo puedo probar que estoy en este streaming con vos, porque lo estamos grabando y va a ser publicado, pero no puedo probar que no voy a estar en ese streaming. Claro, claro, totalmente. No es lógico Totalmente. Y por ende no es jurídico, porque el derecho es lógico. Claro, totalmente, totalmente. Pero bueno, la ley da despido. Entonces, ahora el que tiene que probar que realmente fue discriminado es el empleado. Es el trabajador, claro, el que acciona judicialmente invocando este despido discriminatorio con una tarifa especial. Y además tiene otra cosa que es interesante, que es cuando se invoca el despido discriminatorio, la relación laboral queda por completo terminada. Porque ¿qué pasaba? Con la invocación de despidos discriminatorios, se buscaba la nulidad de ese acto de despido, porque la ley antidiscriminatoria le permite a la persona presuntamente discriminada obtener la nulidad del acto discriminador. Con lo cual, si el despido era discriminatorio, era susceptible de ser declarado nulo y el empleador corría el riesgo que se lo condenara a reinstalar a la persona despedida. Sí, conozco varios casos. Sí, sobre todo en empresas públicas ha sido muy común. Sí, conozco varios casos. Lo cual, bueno, es más allá de que el despido sea de por sí una situación poco feliz para todo el mundo, o sea, no es algo deseable desde ya. Las relaciones de trabajo, la ley presume que se hicieron para durar en el tiempo. Las relaciones de trabajo hoy son mucho más fluidas que hace 50 años atrás, cuando nuestros padres entraban en un trabajo y se jubilaban en ese trabajo. Sí, pero eso es como que o el tipo te denuncie por violencia y después la justicia te lo manda a vivir de vuelta con vos. Sí. O sea, una cosa así. O sea, el tipo te denunció por violencia. Bien. Sí. Teóricamente vos sos el violento. Ahora la justicia además te lo vuelve a mandar además de pagarle lo que tenés que pagar, le tenés que volver a trabajar. No, aparte, el sistema en ese caso crearía un sistema de estabilidad que no es propio del derecho de la relación de trabajo privada. La estabilidad en el empleo es propia del sector público, no del sector privado. Claro. Con lo cual, yo como empleador tengo derecho a contratar la persona que quiero y cuando no quiero contratarla no la contrato más. Para eso tengo las facultades de organización y dirección.
que las prevé la ley de contrato de trabajo en los artículos 64 y 65. Y por eso el resguardo, por lo menos que tenía la ley, de que si lo querías hacer tenías que resarcir con algo esa situación incómoda para el trabajador que lo dejaste sin trabajo. Sí, esa es la protección contra el despido arbitrario que prevé el artículo 14 bis de la Constitución y que reiteradamente la Corte ha dicho que es justamente la indemnización por despido. Y en concreto, Ramón, ¿esta indemnización entonces modifica algo de esto? ¿Modifica esto de un año por...? No, eso no ha habido modificaciones. Lo que ha habido modificaciones, lo que se intentó modificar y todavía no hubo consenso, por lo menos no con las entidades representativas de los trabajadores, ha sido la llamada del Fondo de Cese Laboral o mochila austríaca, que es común en el régimen de construcción, que tiene un régimen particular de empleo por la dinámica propia del desarrollo del trabajo. Así, por ejemplo, en la industria de los helados existe el trabajo de temporada, porque el heladero no vende helados en julio, si los venden en enero, febrero y marzo y diciembre. O por lo menos no vendía. Claro. Sí, ahora ha cambiado, hasta el clima nos ha cambiado. Pero bueno, en esos casos se presumía la vigencia de una relación laboral que se hacía efectiva durante determinados periodos. El fondo de cese laboral, que era propio del mundo de la construcción, respondía un poco a la lógica de la construcción. O sea, las empresas no están construyendo edificios todo el año, tendríamos una economía pujante si pasara eso y sería muy bueno, pero lamentablemente no es lo que está pasando y no es lo que suele suceder en general. Tienen temporadas en las que hay más construcción y hay menos construcción. Este fondo de cese laboral lo que preveía era descontarle a todos hacer un aporte del 8% del salario de los trabajadores durante un año, durante todo el año. Y eso se integraba y creaba un fondo que cuando la relación de trabajo se terminaba, sea por mutuo acuerdo, por ejemplo, un mutuo acuerdo, una desvinculación mutuo acuerdo entre las partes, por un despido incausado o por un despido con causa, el trabajador cobraba esa indemnización. Incluso ofrecía la posibilidad de de usar esos fondos en el mercado financiero a fin de capitalizarlos, o sea, hacer un sistema de capitalización de los fondos del cese laboral. Sí, sí. Lo cierto es que, bueno, eso se invocaba el criterio de que el mercado de las multas laborales, o sea, los juicios laborales son muchos y que el costo de los despidos es muy alto. Lo cierto es que la proporción de trabajadores que hacen juicio en relación a la masa total de trabajadores activos es ínfima. Porque los despidos, salvo, bueno, épocas complicadas o de recesión económica, o eventualmente alguna crisis de algún sector económico en particular. Por ejemplo, cuando hay crisis con el dólar y empezamos a tener crisis con el ingreso de autopartes y las plantas automotrices no tienen modo de producir, ahí se producen suspensiones o se producen despidos. Pero normalmente la proporción de los despidos siempre es ínfima en proporción a la cantidad de trabajadores. Y a su vez, de esa cantidad de trabajadores despedidos, la cantidad de trabajadores que hacen juicio es ínfima. No es la mayor cantidad de los trabajadores los que hacen juicio, porque muchas empresas, sobre todo con cierto volumen, despiden trabajadores y los indemnizan. Claro, porque ya lo tienen dentro de sus previsiones anuales económicas. Sí, entra, bueno, o recambio de personal. Algunas empresas tienen la tesitura de ir haciendo un recambio de personal durante X cantidad de tiempo para no tener trabajadores con tanta antigüedad, lo cual, bueno, es un criterio en materia de recursos humanos, será más o menos valorable, pero bueno, hay algunas empresas que toman, sea por una cuestión de costos, por la razón que sea, toman esas decisiones. O se despide por alguna razón puntual y sobre todo empresas de cierta envergadura pagan las indemnizaciones, depositan dentro de los 4 días hábiles como dice la ley y se acabó el problema. Eventualmente habrá una diferencia indemnizatoria si los salarios estaban mal liquidados o eventualmente la indemnización se pagó con tope. Sí, hay varios casos. Recuerdo, por ejemplo, que había un fallo muy... Soy Soti. Exacto.
El fallo Bisotti que hacía un paralelismo entre el impuesto, que es confiscatorio a partir del 33% en adelante, pero el 33% para abajo no. Entonces, de los promedios de los salarios se tomaba el tope de convenio y de eso se aplicaba el 66%. Exacto, era un Bueno, de hecho el porcentaje. SECLO homologa la mayoría de los acuerdos que se realizan en esos términos son homologados por el SECLO. Con lo cual la tutela del llamado orden público laboral, que es ese mínimo legal que no puede violarse y cuya tutela recae en cabeza del Ministerio del Trabajo y de la Justicia Laboral, estaba cumplido. Claro, claro. Y este fondo de cese laboral, lo que dice la norma es que se va a pactar libremente entre las entidades gremiales y las cámaras empresarias, es decir, entre los representantes de la parte trabajadora y los representantes colectivos de la parte empleadora. Hasta Bien. ahora no No, he visto. perdón, no hace ninguna distinción la ley, ¿no? En cuanto a la dimensión de las empresas. O No, sea, no, que sea un fondo, porque uno hasta lo puede entender hasta lógico para pequeños comerciantes, pequeños que por ahí no tienen la espalda que por ahí tiene una gran empresa, ¿no? Que ya es como esto, lo contable es mucho más acomodado y una sí. pequeña empresa, un comercio, que por ahí tiene esa mochila en serio de Sí. ¿tomo No, o no tomo? ¿Viste? Me sí, empiezo con no, duda. sí, no, en esos volúmenes es más fácil Una tomar familia que decisiones. tiene que contratar una cuidadora, ¿viste? Sí, O no, sea, no es lo mismo. claro, entonces, Sí, o un pequeño comercio de venta al público que tiene un vendedor, que es vendedor, es repositor, es cajero y recibe la mercadería cuando llega. sí, no tenés la espalda, digamos. Por ahí sí, ¿eh? Por ahí hay empresas chicas que tienen espalda terrible y pueden pagarlo tranquilo, pero hay otras que no. Entonces, lástima que ya que se hizo esto, que no se segmentó, ¿no? Sí, Porque, quizás hubiera sido más lógico y razonable, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas que no tienen tanta espalda económica para soportar ese tipo de embates económicos. Porque bueno, pagar la indemnización tampoco es barato, por lo menos si no. el trabajador tiene cierta antigüedad. No, y además por algo que vos, por lo que mencionábamos antes, ¿no? A veces el despido sin causa, no hay algo que pueda ser probado realmente, pero hay algunas situaciones que no cierran para que vos puedas seguir teniendo esa persona en beneficio del negocio y a veces en beneficio de las otras personas del negocio, los otros empleados. Entonces, el despido sin causa a veces es una decisión que uno se toma por lo que vos decías, los desempeños, ¿no? Uno no mide a las personas, mide los desempeños y por ahí hay desempeños, hay situaciones, hay actitudes que no permiten que vos puedas decir, sigo teniendo la confianza en esta persona, pero no tengo nada para probar algo distinto, o sea, no lo puedo, no lo puedo despedir con causa, porque no tengo una razón probada, porque además hay que decirlo, el despido con causa tiene que ser probado y tiene que tener unas cuantas pruebas y aún así, algunos casos van a litigio, para que vos le puedas decir a esta persona, mira, no te tomo por esto, ¿no? Entonces, estos puntos son importantes para esos casos, ¿no? Vos tenés que tomar la decisión con todo el dolor del alma, pero no es una persona para tu organización, ¿no? A veces es la parte No, más difícil de recursos humanos, o de la sí, gente que trabaja con los recursos humanos. sí, lamentablemente, bueno, sí, la relación de trabajo es eminentemente una relación de confianza, o sea, el trabajo, un poco siguiendo lo que es el principio de antropía, en el que el hombre pone su humanidad toda en el trabajo, porque el hombre, más allá de que tenga más tiempo en su trabajo que con su vida familiar, el hombre pone su humanidad completa en el trabajo, o no es que se disocia
una persona de una actividad y ajusta tuercas de lunes a viernes y después es un ser humano. No, es un ser humano todo el tiempo. Con lo cual, alguna vez escribí un artículo que se llama El perchero no existe, ¿no? Porque vos en el... por ahí cuando vos te vas y te cambiás y te pones el uniforme, no te sacaste tu persona, la colgaste en el perchero, como si por ahí te sacaste la camisa de calle o el pantalón de calle y te pusiste el pantalón del uniforme de la empresa, pero vos no te sacaste eso, ni cuando llegás a tu casa colgás todo y dejás todo afuera. Todo eso sigue dando vuelta. Entonces sí, vos sos quien sos siempre. Sí, O sea, la persona es una y es indivisible en todos los aspectos de su vida. Y bueno, por eso. eso también influye en el ámbito laboral y en esa comunidad que es un ámbito de trabajo, porque bueno, es una comunidad entre un capital que se invierte en orden a obtener un lucro, lo cual es totalmente lícito, y un conjunto de personas que se desarrollan personal y profesionalmente desarrollando determinada actividad. Exacto. Con lo cual es esa mancomunidad entre el capital y el trabajo, no disociados uno del otro. Exacto. Bueno, para ir avanzando, Sí, pues. sí, si nosotros nos ponemos a hablar, podemos estar 3 horas, le decimos a la gente, Oyentes, pero bueno. pero sí, ya no sé si son oyentes, televidentes, entonces directamente a la Canales de gente que tiene, filosofía hay a la muchos. gente que tiene la paciencia de escucharnos, que esperamos que sean muchos y que se suscriban al canal y que den me gusta al video y que lo comuniquen, porque vamos a seguir con el doctor haciendo algunos videos más, sobre todo en el ámbito laboral. Ahora queremos focalizarnos en estos cambios porque nos pareció que era lo más urgente. ¿Cuál es algún otro punto para tocar así? Después el periodo de prueba, que es otro de los grandes temas en materia Clave? laboral. En materia, o sea, el artículo 92 bis, que era el que preveía el periodo de prueba, que no existía anteriormente, era de 6 meses. O sea, el 92 bis, que se incorporó con una de las reformas laborales, preveía un periodo de prueba de 6 meses, en los cuales el empleador tenía esos 6 meses, teniendo la carga de cumplir con todas las obligaciones que la ley le imponía, de ver cómo se desempeñaba ese trabajador en el curso del tiempo para ver si continuaba un vínculo laboral. Ese periodo de prueba se extendió hasta 8 meses para empresas que tienen de 6 a 100 trabajadores, ya pymes. Y para actividades muy chiquititas que tienen hasta 5 trabajadores se puede extender hasta un año. Obviamente tengamos en cuenta que el periodo de prueba no genera obligación de indemnizar. O sea, si fue una persona la despido durante el periodo de prueba, excepto que esté con una licencia por enfermedad y tenga que cubrir la licencia por enfermedad, más que los rubros de liquidación final, o sea, las pocas vacaciones que haya devengado o el proporcional del SAC, no tengo otra obligación indemnizatoria, no tengo una obligación indemnizatoria, porque son rubros de liquidación final, no son indemnizatorios. Bien, eso es importante porque sería, yo tengo un tiempo, antes tenía 6 meses para hacer toda una evaluación del desempeño, esto que veníamos hablando, de la persona, de las relaciones interpersonales, de cómo se desempeñaba, de su proceso de aprendizaje y de su curva de aprendizaje, para ver si era competente con el puesto. Yo tenía 6 meses. Ahora, en empresas de hasta 100 personas pasa a 8 meses. Exactamente. Bien. Y en, Sí, decime. y en El personas de otro. hasta 5 personas puede ser hasta un año. Bien, entonces esto es de 0 a 5, un año. Sí, exactamente. De 6 a 100, 8 meses. Sí. Y el resto sigue 6 meses. El resto sigue 6 meses, sí. Bien, porque esto me parece que no queda claro a veces cuando lo cuentan y es como que todo el periodo de prueba cambió y no.
0 a No, 5, cambió para estos repetimos y le casos vamos a poner, puntuales. y le pondremos algún graph acá, 0 a 5, un año, 6 a 100, 8 meses, y de 101 sería en En adelante. adelante 6 meses. Después, otra Porque, cosa que prevé la norma, que también es por lo menos interesante, es el tema de los contratos de colaboración o de trabajadores autónomos e independientes que tienen colaboradores, en los que no bien, se presume una relación de trabajo. Por ejemplo, profesional autónomo, mi caso. sí. Mi actividad laboral empieza a crecer, empiezo a tener más clientes, empiezo a necesitar tomar colegas que me colaboren para contestar las demandas, para atender las consultas, para contestar los telegramas, para armar los procesos de regularización, para estudiar los contratos. Sí, sí, o un asistente para que te maneje la agenda, ¿no? Sí, Que sea uno, digamos, que ¿no? sea uno, y bueno, si es hasta 3 colaboradores, los puedo tener bajo un régimen de facturas. Y O es sea, un, ellos te facturan a vos. claro, y siempre y cuando yo sea un trabajador autónomo. Bien, siempre y cuando vos seas un trabajador autónomo. Esto es importante remarcarlo. Sí, porque es puntualmente para trabajadores autónomos, no es para todos los casos. Claro, por ejemplo, yo soy un consultor, ¿no? Que es lo que estamos intentando ser. Y también empieza a crecer. Yo soy autónomo, en tanto sea yo consultor, puedo tener a una persona, hasta 3 personas. Así, ahora sí, la consultora ya se hace empresa, ¿no? Y no es una... Yo formo a ser parte de una sociedad, ya es distinto. Sí, ya es distinto si es una Bien, organización de bienes y servicios para vender bienes y servicios, una comunidad organizada en bienes de bienes y servicios que produce bienes y servicios, ya hay una empresa, en los claro, términos del artículo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo. claro. Distinto es el caso del trabajador autónomo, Ujú. que bueno, es esa persona concreta de carne y hueso inscripta fiscalmente como trabajador autónomo, aunque Bien, pague IVA y ganancia, sigue siendo un trabajador autónomo o un monotributista. bien. Esto es importante porque a veces van a venir los de SUTE, me van a querer matar, pero a veces uno pensaba en los consorcios o se ha escuchado hablar, ¿viste? Y no, Mm. no sirve, no, no, porque No, el no. consorcio es una unidad, digamos, ¿no? Entonces, Sí, no es es, una comunidad de es propietarios una, es, que claro, comparte, que de manera de copropietarios que comparten bien. Esto bienes es muy comunes y bienes importante. indivisos. Porque, insisto, a veces estas cosas, como vos decías hoy en los medios, te lo tiran y parece que cambia todo. Y no, hay muchas cosas que no cambiaron. O sea, estamos hablando de No, solo trabajadores autónomos, hasta 3 personas, eh, y es un punto importante. sí. Otro tema es el tema de la intermediación y solidaridad, sobre todo en las agencias de colocación de empleo, en empresas, por ejemplo, sobre todo en rubros telefónicos, de telemarketers y demás, que le brindan servicios a otras empresas. No Ujú. sé, campañas de promoción de tarjetas de crédito, de productos bancarios, de productos telefónicos, Sí, lo que o se de, llama personal eventual. también, sí, tenemos las agencias de colocación de empleo, donde cambió el criterio, porque antiguamente cuando a veces se planteaba el esquema de la tercerización fraguada, es decir, había una presunción jurisprudencial en virtud del cual cuando una persona era contratada por una empresa para prestar servicios para otra empresa, se entendía que había una tercerización fraguada y las dos empresas eran solidarias. Es más, se llegó a condenar a empresas por trabajo en negro, cuando técnicamente la persona no estaba en negro, estaba registrado eventualmente para otra persona que la ley no presume que es su empleador, pero aportes y contribuciones tenía. Lo cual, bueno, terminó dando soluciones poco felices, sobre todo por la forma de las condenas, que es por solidaridad.
En el régimen de obligaciones, que ya viene, las heredamos de los romanos, el régimen de obligaciones hay dos formas de obligaciones, las obligaciones solidarias y las obligaciones mancomunadas. Por ejemplo, en una obligación mancomunada hay que responder a una deuda o hacerse es sujeto pasivo de la obligación en una proporción determinada. Por ejemplo, 50 y 50, 30, 70, 80, 20. En el régimen de solidaridad, o sea, las obligaciones solidarias, las dos partes, cualquiera de las dos partes está obligada a pagar por el todo. O sea, se puede ir por el todo contra cualquiera de los dos. Después eventualmente habrá una acción de repetición. Pero ¿qué terminaba pasando? A veces, por ahí empresas grandes no tanto, porque obviamente dentro de los contratos de colaboración empresaria y demás se preveía, bueno, obviamente la obligación de tener todos los registros laborales al día y cláusulas de retención, cláusulas de repetición y cláusulas de indemnidad. Que eso lo hacía, por ejemplo, una empresa, no sé, una empresa que producía X cosa y tenía una persona que le hacía el flete, o sea, que le hacía el reparto de sus mercaderías. Y el que hacía el reparto de mercaderías habitualmente era una persona individual que tenía un vehículo, un utilitario, y hacía ese reparto. Que a su vez tomaba un empleado o un peón que lo ayudaba a cargar y descargar la mercadería. Y bueno, y ahí sí había solidaridad y había condenas por solidaridad. Pero bueno, la ley lo que dice ahora es que cuando hay casos de intermediación, por ejemplo, entonces, ¿qué hace? Cuando hay intermediación, bueno, simplemente se entiende que es durante, si eventualmente hay una solidaridad, es eventualmente por el periodo en el cual se desarrolló esa relación comercial entre las dos partes. Cosa que antes no, por ahí había trabajado un tiempo. No sé, un señor tenía una empresa que producía determinados productos, en un momento contrata a una persona que le hace los fletes, que a su vez tenía un empleado sin registrar. Y por ahí ese empleado sin registrar venía de varias relaciones comerciales anteriores. Y el último empleador por el cual el trabajador se consideró despedido, terminaba siendo solidario por toda la deuda anterior por periodos de los cuales no había gozado de esos servicios. Lo cual, bueno, además terminaba dando una solución injusta. Sí, yo he conocido casos en empresas grandes donde a la gente que estaba terciarizada no se la tomaba porque solía pasar que cuando se iban de la empresa terciarizada y por ahí pasaba a la empresa grande, hacían juicio a la terciarizada y por solidaridad a la empresa grande. Y también a veces el marco tampoco te impedía, por ejemplo, capacitar a gente de empresas cuando vos terciarizabas algún servicio, porque o lo tenías que hacer de tal manera que quedara claro que la capacitación no generaba un vínculo laboral, no era que vos estabas capacitándolo en nombre de la empresa, sino en conjunto con la empresa de la que él era, y aún así quedaba todo en un espacio así de negro que era bastante complicado. Yo no sé si a esto también afectaba lo que vos acabas de comentar. Sí, porque a la hora de crear presunciones venía que le habían dado no sé, un librito, un cuadernito o un talonario con una virome con la marca, con el logo de la empresa, y bueno, eso terminaba creando una presunción en contra de la empresa con una condena por solidaridad que excedía el marco de los límites razonables. Sí, nosotros llegamos en algún momento en una de las empresas, llegamos a poner en la planilla de registro donde firmaba perteneciente a tal empresa y no se entregaba diploma, porque para entregar diploma, cuando entregábamos diploma era en coordinación con las otras empresas. Entonces estaban los dos logos. Viste, como cuando viene un consultor y te entrega algo, ¿no? Entonces
era así, digamos. Bueno, ¿algún puntito más, El último querido? tema que está es el tema de la licencia por embarazo. Dale, importante. Tema sobre todo, bueno, para las trabajadoras que, bueno, gozan de la maternidad. El régimen actual prevé 45 días anteriores y 45 días posteriores de trabajar. O sea, normalmente está la licencia por embarazo que tiene la mujer, que es de 90 días, que es el periodo que dura el embarazo, y se tiene que tomar 45 antes y 45 después. Antes, el periodo previo al parto podía ser como mínimo 30 días y 60. Ahora el régimen permite a las mujeres trabajar hasta 10 días antes del parto. 10 días antes dejan de trabajar, se produce el nacimiento y después le quedan 80 días para dedicarse a la maternidad, lo cual ayuda un poco al periodo posterior del puerperio, que bueno, es complejo para la mujer en sí, con una criatura recién nacida y más si el marido trabaja o la pareja trabaja, con lo cual complica un poco la praxis de la vida familiar con un nuevo integrante. Voy a decir algo y me hago cargo absolutamente de lo que diga. Pueden evitar fraguar la fecha de parto, como se solía hacer, ¿no? La fecha presunta de parto era en una fecha y siempre se adelantaban los partos y tenía que ver con esto, ¿no? Que la gente elige, las madres. Hoy ha modificado mucho la sociedad también, entonces pueden trabajar hasta casi último momento, hasta casi término, y eligen quedarse después con el chico, en vez de estar 45 días antes, donde por ahí, salvo que haya algún tema médico, ¿no? Pero Sí, no, bueno. En general hoy es más seguro, los viajes por ahí son un poco más seguros, hay un montón de situaciones que permiten, inclusive ahora hasta con el home office, te permite todavía estar más cerca de la licencia. Entonces ya por ahí no tienen que hacer esto que a veces le decían, bueno, poneme un poquito más adelante para que llegar lo más cercano posible a trabajar, ¿no? Y Eso corre sí, por mi cuenta lo que acabo de decir, ¿eh? no, está bien. Pero la No, pero práctica, bueno, viste, uno ve que la práctica es así, entonces sí, esto en realidad es legalizar lo de la práctica. sí, y un poco sí. Pero bueno, hay que, fundamentalmente, obviamente, la tutela a la madre es fundamental, por un tema personal, por un tema de dignidad de la mujer y por otro lado, política poblacional del país. Sí, Bueno, seguro. Me parece perfecto. porque bueno, a veces también se plantean los problemas con las mujeres que tienen familia, que culminan la licencia y después entran en el periodo de excedencia, pero bueno, durante el periodo de excedencia es una decisión legítima de la madre, pero no cobran salario, pues el empleador no tiene por qué hacerse cargo de esa decisión. Claro. Y bueno, en tiempos donde la economía ajusta un poco más, es difícil también para la familia quedarse con un ingreso menos. Ujú. Entonces, Sí, de bueno, hecho por ahí hay algunas familias que lo aceptan, lo abrazan, y hay otras que quisieran hacerlo y no lo hacen, porque no, no pueden. No se pueden no, dar no es un lujo, es esa caricia del alma para la madre, para el niño, para sí. la familia toda, ¿no? Sí. Bueno, Así que bueno, entonces, creo que hemos cubierto medianamente todas las cuestiones. Otro tema, bueno, era así las multas y el tema de la aplicabilidad de las multas. Nos había quedado hasta cuándo, desde cuándo se aplican, desde cuándo no. dale. Que ese era un tema que, bueno, también está en el tapete hoy en día en el Foro del Trabajo. Ujú. En general, en los tribunales de trabajo del país, bueno, hay que partir de un principio. La ley, o sea, el Código Civil dice que las normas entran en vigencia a partir de su publicación en el boletín oficial. Bien.
principio jurídico del derecho civil y que se aplica al resto de las ramas del derecho. Por el otro lado tenemos el principio de la retroactividad de la ley penal, con lo cual hay un criterio, no es el que predomina en el Foro del Trabajo de la Capital Federal, pero en el interior sí, es que como las multas son sanciones, se aplican los criterios del derecho penal, es decir, el criterio de la ley más benigna. Esas son las dos posturas. La que dice que la ley bases, o sea, la derogación de las multas por la ley bases, se aplica para las relaciones de trabajo de acá en adelante, y después la que dice que también se aplica para atrás. Todo en relación a la multa. A las multas, sí, a las multas de la ley 24.013, a la ley de la multa 25.323 y a la multa del artículo 80 por el famoso certificado de trabajo. Bien. Ramón, y una pregunta, por ejemplo, en los fondos de cese, si se llegara a un arreglo, un acuerdo, porque eso me parece es libremente, ¿no? Sí. ¿Pueden hacerlo para gente que ya está con relación laboral? No, eso debería hacerse exclusivamente para las nuevas relaciones laborales. Las nuevas Para relaciones. los contratos laborales rige la reformatum impeius, o sea que no se puede afectar las condiciones del contrato de trabajo en detrimento del trabajador. Bien, bien. Bueno, creo que estamos. Ramón, gracias. Yo le cuento a la gente lo que venimos hablando. La idea es caminar todo lentamente en los puntos legales, todo lo que significa un vínculo laboral, desde el comienzo del vínculo laboral hasta el cese del vínculo laboral. No lo empezamos a hacer antes, un poco porque estábamos esperando y todavía estamos viendo cómo van viniendo las cosas. Por eso nos demoramos creo que esto ya lo habíamos visto hace como 3 o 4 meses para empezar a trabajar, pero en esto de los procesos de cambio a veces uno tiene que parar la pelota, esperar y ver qué va saliendo, y seguramente vamos a ir incorporando cosas, pero la idea es que dentro del canal, que no va a tener esto solo y queremos que tenga otras cosas, estamos tratando de hacer algunas otras consultas interesantes. Bueno, vamos a ir con Ramón trabajando esto, desde el inicio hasta el cese, e ir viendo lo que vaya surgiendo de cambios, si hay algún cambio más sustancial y que nos pueda llegar a servir. Como siempre te digo, suscríbete al canal, ponete la campanita, que creo que es para que te vaya avisando las cosas nuevas que van generando. Difundí el canal para que podamos ayudarte, y dale me gusta. Y si tenés alguna duda o ha quedado algo de esto lo estoy comprometiendo acá en vivo a Ramón, pero escribinos. Yo ahora te voy a poner, vas a ir mirando mientras te lo estoy diciendo, porque esto hay que editarlo, el mail de Mística, o en las redes, para preguntarnos, y le trasladaremos la respuesta a Ramón. Si es algo muy personal, te contestaremos directamente, y si es algo que sirve para la comunidad y para el aprendizaje de todos, lo trataremos en alguna de las charlas. Gracias, Ramón, por la preparación, muchas gracias por la invitación, como siempre, por todo, y bueno, nos estamos viendo pronto.